Ahora, durante el examen físico, hablaremos un poco de la inspección. Al momento de la inspección va a ser importante que realicemos una observación en ciertas estructuras del codo. Dentro de las más importantes, obviamente debemos observar los epicóndilos, debido a que se insertan dos grupos musculares importantes, como viene a ser el grupo flexor y el grupo extensor en cada uno. También acá podemos observar el triángulo de Nelatón, que en el fondo es desde una visión posterior del codo, observar la alineación en línea recta de tres estructuras óseas, que viene a ser la epitróclea, el olecrano y el epicóndilo. Y en el momento de la flexión de 90 grados deberíamos observar un triángulo isósceles. Esto nos puede indicar cómo está el juego articular, para ver si tenemos que ir a evaluar a detalle posteriormente. Al momento de la inspección también es importante que observemos el ángulo de carga o el ángulo de varo de nuestros pacientes. En mujeres suele ser mayor que en hombres. En mujeres es aproximadamente entre 10 y 15 grados, y en hombres aproximadamente 5 grados. Es importante que lo evaluemos o que lo observemos en el momento de la inspección, pero también tener en cuenta que un paciente tenga un mayor ángulo de valgo o un poco menor ángulo de valgo, o que ya tenga ángulo de varo, no necesariamente se asocia directamente a patología. Es un hallazgo que hay que tener en cuenta y que tiene que correlacionarse con la clínica, pero no es un diagnóstico en sí. Durante la inspección también es importante evaluar el estado de la cabeza radial. Esto lo podemos hacer pinzándola con el codo en 90 grados y pedirle al paciente que realice pronosupinación activa, palpar cómo está el juego articular, comparar siempre con el contralateral. Siguiendo con la palpación de la cabeza radial, en el mismo momento de evaluarla o de inspeccionarla, podemos probar el juego articular de la articulación húmero-ulnar, ya sea fijando la ulna y desplazando hacia antero-posterior la cabeza radial, o como vemos en la imagen de la derecha, que con el dedo índice se toca la interlínea articular de la articulación húmero-ulnar y se extienden ambos codos para comparar la distancia de esta interlínea articular en ambas extremidades superiores. También es importante destacar que durante la inspección debemos observar el estado del tríceps y del bíceps, debido a que son el extensor y el flexor principal del codo, además de que el bíceps cumple su función de pronosupinación, pero esto previo a una evaluación más detallada más adelante. Hablaremos ahora un poco de la palpación de estructuras en el examen físico de codo. En el examen físico de codo es importante en la palpación palpar ambos epicóndilos, tanto el lateral como el medial, debido a las masas musculares que se insertan en ellos. ¿Ya? Es importante saber que es posible que la palpación genere sintomatología, lo que podría o no alterar algunas pruebas que realizaremos después en la evaluación. Así que queda a criterio de ustedes en el momento de realizarla, dependiendo la sintomatología del paciente. Palpar los epicóndilos es relativamente sencillo debido a la prominencia ósea que son en la articulación del codo. Generalmente los pacientes con epicondilitis o epicondilopatías que llegan a consultar son bien sintomatológicos a la palpación, entonces tener ojo ahí. Desde la parte medial del codo podemos palpar la masa flexora, el tendón flexor común, y la masa flexora hacia un poco más abajo, y en la parte lateral podemos palpar el tendón extensor común y la masa extensora por posterior hacia distal. Como hemos hablado previamente, también es importante en el momento de la palpación evaluar el estado de los ligamentos colateral medial y colateral lateral del codo. Esto podemos hacerlo durante su recorrido a distal de ambos epicóndilos. El túnel ulnar es el recorrido que sigue el nervio ulnar debajo del epicóndilo medial en su recorrido hacia distal, y es importante palparlo porque algunas compresiones de este nervio ocurren en este punto en el codo, pudiendo generar sintomatología hacia distal, hacia la mano o al antebrazo. También en la cara posterior del codo es importante palpar la púlsula craneana, que a veces puede llegar con sintomatología producto de algún traumatismo o sobreuso o sobrecargas o microtraumatismos repetitivos. En el momento de palpar la musculatura flexora, siempre nos va a servir un poquito esta imagen como orientación,
que nos va a indicar más o menos el orden típico que tiene la musculatura flexora de lateral a medial, siguiendo el pronado redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar de los dedos. Obviamente la palpación no siempre va a ser 100% específica y no va a ser certera al 100%, pero sí nos puede orientar en nuestra evaluación. Continuando así con la palpación de la musculatura, ahora hablando del lado de los extensores, de lateral a medial vamos a encontrar extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo, extensor de dos dedos, extensor propio del meñique y el extensor ulnar del carpo. Obviamente, vuelvo a insistir, la palpación no suele ser 100% precisa para que no se queden con esto como un diagnóstico propiamente tal. Sirve para orientarnos durante nuestra evaluación clínica. Examen físico, evaluación del rango del codo. Para la evaluación del rango de codo de un paciente, es importante saber que podemos realizar una evaluación funcional de los rangos de ambas extremidades superiores, por ejemplo, pedirle que realice alguna actividad, una flexo-extensión frente a un espejo o frente a nosotros y observar si hay alguna diferencia significativa, pero también es importante al momento de evaluar poder objetivar esto. Una forma de hacerlo es con la goniometría. Suele ser barata tanto en costos como en tiempo. Para la flexo-extensión lo podemos hacer en supino. Los rangos vienen a ser una extensión pasiva de menos 5 grados y activa de 0 grados y una flexión de 0 a 150 grados. Eso en personas sanas. Y la pronación suele ser 0,90 y la supinación 0,80 grados. ¿Ya? Esto lo podemos hacer como lo muestra este libro de McDermott con un goniómetro evaluando sobre la mano en pronosupinación, o también lo podemos hacer nosotros frente a la persona, que la persona sostenga un lápiz y goniometrar la rotación que realiza hacia cada lado según el eje del lápiz. Me quería detener aquí un segundito porque en este estudio también hecho por McDermott se vio que los grados funcionales de muñeca en la pronosupinación describe un arco de 100 grados, o sea, de 50 grados de supinación y 50 grados de pronación. Esos ya son grados para que la persona pueda realizar una multitud de actividades. En el cuadro de la derecha se ve como todas las actividades que están en la línea roja las puede realizar con este arco de 100 grados. Dentro de eso está utilizar un tenedor, mover una silla, usar el mouse, usar un cuchillo, entre otras cosas. Para que tengan en cuenta que dependiendo de las limitaciones de cada persona, no siempre vamos a tener que conseguir los 90 grados de pronación o los 80 grados de supinación. Obviamente, entre mayor cantidad de grados puede resultar mejor para la persona, pero con un arco de 100 grados entre pronosupinación ya tenemos a una persona funcional dentro de todo en eso, estrictamente hablando de la pronosupinación. Evaluación de la fuerza en el examen físico de codo. Como hablamos previamente en la evaluación de rango, podríamos en la evaluación de fuerza pedirle a una persona alguna actividad funcional para comparar la fuerza de ambas extremidades superiores, pero también nuevamente es importante objetivar estos datos. Formas de objetivar la evaluación de fuerza, una de ellas es la dinamometría de prensión. En este caso, la persona de la foto está utilizando un dinamómetro Yammer. En esta evaluación se posiciona al paciente en sedente en una silla con respaldo. El paciente tiene que estar con el hombro levemente aducido, pegado, con rotación neutra, codo en 90 grados, muñeca y antebrazo también en posición neutra. Se realizan tres mediciones de presión máxima por cada brazo y nos quedaremos con la mejor. Y esto se compara con el contralateral. Este dato nos puede entregar información acerca de una diferencia entre una simetría entre cada lado. Para continuar con la evaluación de la fuerza, podemos utilizar la escala de Daniels y estas posiciones que él mismo describe en su libro para evaluar la musculatura flexora y extensora de codo. En caso de los flexores se evalúan en supino y en el caso de los extensores se evalúan en prono. Daniels categoriza la escala de fuerza de M0 a M5
M3, M4 y M5 viene a ser M3 cuando ya logra verse la realidad, M4 ya una resistencia y M5 una resistencia máxima, una resistencia mayor. Obviamente esta escala no es 100% precisa, pero sí es bien efectiva para comparar ambos lados. Aquí me voy a tener solo un segundito para conversar un poco de lo que acá expone el doctor Tyler Nelson, que es un fisioterapeuta también, un kinesiólogo, que en este caso él está evaluando la musculatura extensora de muñeca con un dinamómetro portátil que se puede conectar a una aplicación de smartphone. Entonces le entrega en tiempo real los kilos que él está levantando. Esta evaluación es transferible para musculatura de codo, tanto para tríceps como por ejemplo para bíceps o para flexores y extensores. Lo importante acá o lo interesante es que te entrega un dato súper objetivo, un dato numérico del estado de ambas extremidades superiores, dependiendo de lo que cada uno quiera evaluar, y que es altamente también válido, ya que se puede estandarizar la posición en la que se mide y medir ambas extremidades. Esto puede medirse al inicio de la primera sesión y después podemos compararlo con la sesión 10 o la sesión 20 de un paciente y ver estadísticamente cuánto ha cambiado o cuánto ha mejorado. Ahora hablaremos brevemente o un poquito por encima de algunas escalas funcionales que son importantes al momento de evaluar extremidad superior, en este caso codo. Hablaremos brevemente de algunos cuestionarios que son útiles en el momento de evaluar a pacientes con patologías de codo. Estas son útiles en el momento de evaluar de una evaluación inicial y de posteriores reevaluaciones porque podemos ver cómo evoluciona el paciente según algún puntaje o en algún ítem, en algunos ítems de cada cuestionario. Hablaremos del MEPS, del DASH, del ACES, del PRE y del ESAS. El Mayo Elbow Performance Score es un instrumento usado para medir las limitaciones causadas por alguna patología en el codo durante la realización de las actividades de la vida diaria. Se subdivide en 4 subescalas. La primera es dolor, donde se le pregunta a la persona la severidad del dolor y qué tan frecuente aparece. La segunda es el rango, que se puntúa según el rango de movimiento que la persona logra. La tercera es estabilidad y la cuarta es la función diaria, que se puntúa según la persona logra o no ciertas actividades que están planteadas en la herramienta. El MEPS se basa en una escala de 100 puntos, donde menos de 60 puntos se considera un puntaje pobre, entre 60 a 74 un puntaje regular, entre 75 y 89 bueno y sobre 90 puntos se considera excelente. El DASH es un cuestionario para la evaluación funcional del miembro superior. Es una estandarización de un cuestionario de 30 preguntas, 21 de un módulo básico, 6 de síntomas y 3 del ámbito social. Mayor puntuación en este cuestionario indica una mayor discapacidad. Cosas positivas del DASH o del Quick DASH, que es su versión abreviada, es que es autoadministrada, es estable estadísticamente hablando y además tiene una validez interna en la evaluación y en la reevaluación de esta. American Shoulder and Elbow Surgeons es una escala que busca medir limitaciones funcionales y dolor en hombro y cirugías de codo. Es una escala de 100 puntos dividida en 2 dimensiones, dolor y actividades de la vida diaria. El Patient Rated Elbow Evaluation es un cuestionario de 20 ítems diseñado para medir dolor de codo y discapacidad en actividades de la vida diaria. Permite al paciente puntuar sus niveles de dolor de codo y de discapacidad de 0 a 10, dentro de 2 subescalas. Dolor, donde se puntúa 0 sin dolor y 10 el peor dolor que ha sentido, en 5 ítems. Y función, que son 11 actividades específicas y 4 actividades usuales. La puntuación es que puntajes más altos indican mayor dolor y mayor discapacidad. The Elbow Self-Assessment Score o ESAS es una evaluación de 22 ítems dividida en 3 dominios. El dominio del dolor, que tiene 7 ítems, el dominio de función de codo y rango, que tiene 12 ítems, y el dominio de calidad de vida, que tiene 3 ítems. Un puntaje 0 indica menor sintomatología y un puntaje 10 indica mayor sintomatología.
El puntaje total se convierte en porcentaje. Un 100% indica excelentes resultados y 0% indica peores resultados. Es una evaluación autoadministrada, validada y confiable.